Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP Quetzaltenango y el Departamento de Servicios Empresariales de Occidente presentan la formación a distancia Excel Intermedio. Bienvenidos. Bien, vamos con el objetivo de esta mañana. Le voy a solicitar a, vamos a ver quién, Astrid, por favor, si estuviera Astrid en la sala, que le damos el objetivo de esta mañana. Está bien, profe. El participante inserta funciones para la búsqueda de datos. Correcto, gracias Astrid, muy amable. Bien, entonces el objetivo de esta mañana es que ustedes como participantes puedan insertar algunas funciones de búsqueda de datos en tablas, así como algunos comandos de copiado de hojas y para mover hojas de datos. Y bueno, también vamos a ver algo acerca sobre comandos para poder presentar información. Y todo esto pues ustedes lo van a practicar en una actividad o en una tarea práctica que yo les voy a asignar a la plataforma esta semana. Y entonces tenemos que sacar un 95% de efectividad, es decir que por parte de INTECAP se exige que el participante pueda obtener una nota de 95 en adelante, ¿verdad? Sé que es un porcentaje un poco alto, más no imposible si nos lo proponemos. Así que la invitación es para que nos pongamos pilas. Bien, ¿cuál es el temario para esta mañana? El temario es que vamos a ver esta mañana son los comandos mover o copiar hojas, interoperabilidad, perdón. Vamos a ver la función contar sí, un repaso de la función buscar v, vamos a ver la función concatenar, también vamos a ver la función buscar h, vamos a ver la función elegir, el comando desagrupar, agrupar es aquí, disculpen, aquí como que se filtró algo, comando agrupar y desagrupar, y si nos alcanza el tiempo vemos gráficos estadísticos. Muy bien, ese sería el temario para esta mañana, así que por favor no se me mueva de su lugar, bastante atención en lo que vamos a ver esta mañana, y con todo gusto pues vamos a trabajar el temario. Si hubiera alguna duda, pues con todo gusto me indica. Bien, como siempre tengo preparado mis libros de trabajo. En este momento tengo un libro llamado Libro de Ejercicios 4 Excel Intermedio, que es uno de los libros con los que vamos a trabajar esta mañana. Y también tengo preparado otro libro que se llama Libro de Informes 4. Bien, en este libro yo tengo una hoja de trabajo, o bueno, un informe mejor dicho, y entonces esta hoja pues yo la necesito reutilizar en muchas ocasiones. Entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo mover esta hoja o este formato en blanco en el mismo libro, o cómo extraer una copia y cómo reutilizar la copia. Bueno, si no me entendieron la explicación ahorita lo van a entender con la práctica. A veces suelo hablar algunas cosas un poquito complicadas y a veces no me entienden, pero ya en la práctica me entienden y todas las dudas se resuelven. Entonces, en este momento, repito, tengo un libro llamado Libro de Informes 4 y tengo una hoja en la cual pues hay un informe ya listo, ya en blanco para poder ser utilizado. Si vamos a lo que es el comando, vamos a una de las vistas del libro de trabajo. Recordemos que por defecto el libro de cálculo tiene 3 vistas. La primera es la vista normal, que es en la que, valga la redundancia, en la que siempre trabajamos, en la que normalmente trabajamos. Está la vista de diseño de página, que es la que vamos a ver a continuación. Y está una vista que se llama vista previa de salto de página, que posteriormente les voy a indicar para qué sirve. Entonces, en este caso voy a darle un clic a la vista de diseño de página. Y
si se dan cuenta, cuando yo selecciono la vista diseño de página, me aparece, voy a quitarle un poquito de zoom acá, me aparece el informe tal y como se va a imprimir a la hora de mandar la orden de impresión, valga la redundancia, a la impresora. Si yo le doy una vista normal, me regresa a la vista normal en la que yo estoy trabajando en el Excel como tal y como viene por defecto, ¿verdad? Pero repito, si yo le doy un clic acá en la vista de diseño de página, me aparece esta vista por la que yo me voy a guiar para poder hacer mi impresión. Bueno, lo de la impresión se los había explicado, si no mal recuerdo, en la primera o segunda sesión, por ahí estaba. Eso les invito a que vean los videos de las sesiones pasadas para que ustedes puedan ver la parte de cómo imprimir un documento, o perdón, una hoja de trabajo en Excel. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quiero, antes de empezar a llenar todos estos datos en esta hoja, yo quiero extraer una copia para reutilizarla posteriormente? Muchas personas lo que hacen es guardar el libro con otro nombre y van guardando varios libros, y lo que va a pasar es que al final se van a encontrar con muchos archivos iguales y bueno, cada uno de esos archivos le va a robar espacio. Entonces, para evitar estar guardando el libro de cálculo varias veces, archivo, guardar como, y estar ocupando más espacio del debido en la computadora, podemos hacer lo siguiente. Dentro de este mismo libro podemos extraer varias copias de esta hoja las veces que nosotros querramos, y únicamente pues vamos a tener toda esa documentación en un mismo libro de cálculo. Recordemos que al archivo en el que estamos trabajando se le llama libro de cálculo. Este archivo puede tener varias hojas y recordemos que cada hoja tiene una pestaña identificadora. Si se dan cuenta, en este caso, este libro solo tiene esta hoja, que es en donde tengo mi formato. La hoja se llama mover o copiar. Entonces, para poder copiar esta hoja tal y como está, vamos a irnos a la pestaña o a la etiqueta de la hoja. Vamos a pulsar clic derecho encima de la etiqueta y nos aparece este menú contextual. En este menú vamos a seleccionar la opción que se llama mover o copiar, así como dice la función mover o copiar. Damos un clic en mover o copiar y nos aparece esta ventanita. Entonces acá me dice mover hojas seleccionadas al libro, y entonces me aparece acá el nombre del libro. Algo muy interesante es que yo puedo mover esta hoja a otro libro que yo tenga abierto. Quiero hacer la aclaración, si yo quiero mover esta hoja a otro libro, ese otro libro tiene que estar abierto. Por ejemplo, si yo abro acá, aquí me aparece el otro libro, y entonces cuando yo selecciono este libro y le dé a aceptar, esta hoja que tengo acá se va a copiar al otro libro que yo tenga abierto en ese momento. Ahorita no lo voy a hacer, ahorita voy a trabajar en el mismo libro. Le voy a decir que mueva la copia de esa hoja al final de donde tengo la hoja, y le voy a indicar que cree una copia de esa hoja, pero repito que la mueva al final de todas las hojas que yo tenga en este libro. En este caso, como solo tengo la hoja llamada mover o copiar, entonces la copia se va a mover al final y lo vamos a ver a continuación. Le voy a dar un clic en aceptar y vean que aquí me aparece la copia exactamente igual a como estaba el original. El original lo tengo acá, ¿sí? El original es este de acá. Si vemos la copia, es exactamente igual a la hoja anterior. Es decir que con esto yo me estoy evitando el de repente utilizar el mismo formato varias veces, o me evito estar guardando el archivo varias veces, como yo se los decía, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera extraer una copia a otro libro aparte, entonces hago lo mismo. Pulso en la pestaña donde dice mover o copiar, pulso clic derecho, me voy a la opción mover o copiar, y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a elegir el otro libro de cálculo. Le voy a dar cancelar. Quiero mostrarles el otro libro para que vean que acá en este otro libro pues no está esta hoja. Para que no digan, es que ya lo tenía preparado. Vean que este otro libro se llama
libro de ejercicios 4 Excel intermedio. Si se dan cuenta, acá, esta es la primera hoja que tengo, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima hoja, y vamos a ver si hay más hojas. Tengo otra hoja que se llama gráficos estadísticos 2, índice y coincidir. Y si se dan cuenta, pues esa hoja de mover o copiar no existe en este libro. Entonces, voy a ir al otro libro que tenía, que es este de acá. Vean que aquí pueden ver los dos libros abiertos. Me ubico en este libro en el que estaba trabajando. Voy a pulsar clic derecho en la pestaña de la hoja que quiero copiar. Me voy a la opción mover o copiar. Acá selecciono el nombre del otro libro al que quiero importar la hoja, que en este caso sería el libro de ejercicios 4 Excel intermedio. Vean que aquí aparecen todas las demás hojas que tenía, y le voy a indicar que quiero esa hoja antes de la hoja respuestas. La voy a colocar antes, o bueno, voy a seleccionar acá la hoja que dice exámenes. Vean, ojo con esto, no estoy seleccionando mover al final. Si selecciono esta opción de mover al final, le voy a indicar que al programa que coloque la hoja que voy a copiar al final de todas las hojas que tengo en este libro. Pero si yo quiero colocarla antes de alguna hoja, entonces selecciono el nombre de la hoja, y eso quiere decir que la nueva hoja va a venir a colocarse antes de la hoja que estoy seleccionando. Voy a seleccionar la hoja examen y la nueva hoja se va a colocar antes de la hoja examen. Voy a darle un clic en donde dice crear una copia. Ojo con esto, tenemos que checar acá porque si no le damos un clic ahí, entonces aunque yo haya seleccionado acá la ubicación, no me crea la copia. Entonces colocamos ahí el check en crear una copia y le damos un clic en aceptar. Entonces, si se dan cuenta, me creó una copia exacta de la hoja del otro libro antes de la hoja examen, así como se los había indicado. Y entonces de esta manera yo puedo enviar hojas de un libro a otro también, así como lo estábamos viendo. Entonces tenemos esta hoja dentro del mismo archivo y tenemos la hoja en el nuevo libro, que es a donde envié la hoja con la que estaba poniendo el ejemplo esta mañana. Bien, no sé si les quedó claro, no sé si hay alguna duda en relación a cómo copiar hojas de cálculo en un mismo libro y cómo copiar hojas de cálculo de un libro a otro. No sé si hay alguna duda. Y si no, seguimos. Con toda confianza usted puede abrir su micrófono y puede dar su duda, ¿verdad? Y si no, pues seguimos. Espero que estemos vivos ustedes. Sí. Sí. Sí, correcto. Es decir, que usted quiere unificar en un solo archivo de Excel varias hojas de diferentes archivos. Así le estoy entendiendo. Correcto. Eh, lo puede hacer de esta manera. Tendría que tener abiertos todos los archivos y, bueno, por ejemplo, digamos que no ha creado su archivo, ¿verdad? Digamos que este es uno de los libros que tienen la hoja que quiere pasar a ese nuevo archivo. Entonces, digamos que esta es la hoja, ¿verdad? Hacemos el mismo procedimiento, clic derecho, vamos a la opción mover o copiar. Acá usted tendría que buscar el nombre del archivo al que quiere mandar la hoja. Y si en todo caso, por ejemplo, no existiera ese archivo, entonces puede seleccionar acá donde dice un libro nuevo, ¿sí?
Acá dice un libro nuevo. ¿Qué pasa con esto? Que cuando usted selecciona la opción un libro nuevo, Excel por defecto le va a enviar la hoja a un libro que va a aperturar Excel en el momento en que usted envíe la copia de la hoja. Acá selecciona el libro nuevo. Acá si se da cuenta no hay nada porque no hay hojas en ese libro nuevo, pero sí le va a enviar la hoja que está copiando o la va a mover, bueno, la va a copiar y la va a enviar hacia ese archivo nuevo. Le vamos a dar crear una copia y le vamos a dar aceptar. En este caso lo voy a hacer para que vea que sí se envía. Entonces ahorita me va a aperturar un archivo nuevo o un libro de cálculo nuevo. Permítanme, solo ahí estamos. Disculpen, vamos a ver aquí. Vean que acá dice libro 1 Excel. Todavía no está guardado, pero sí me envió la copia de la hoja. Ahora, si por ejemplo quisiera enviar varias hojas, puedo pulsar la tecla control para ir marcando varias hojas, así como lo estoy haciendo. Si se dio cuenta o si se dieron cuenta, mis estimados, pulsé la tecla control y di varios clics en las diferentes hojas. Disculpen, alguien quiere ingresar a la sesión. Disculpen un momento. Gracias. Bueno, entonces les decía que en este caso yo pulsé con con la tecla control presionada. Yo presioné clic en varias etiquetas de las hojas y en este caso tengo marcadas 4 hojas. Ahora, voy a pulsar clic derecho en cualquiera de estas que están acá y voy a ir a la opción mover o copiar. Acá me dice a dónde deseo mover las 4 hojas que marqué. Voy a ir al libro nuevo que tengo. Permítanme, acá está el libro 1. Voy a ir al libro 1. Ahí aparece la hoja que copié anteriormente. Le voy a decir que las 4 hojas que acabo de seleccionar las quiero al final. Le doy clic en crear una copia y le voy a dar un clic en aceptar. Y entonces, si se dan cuenta, en el libro 1 envié las 4 hojas que seleccioné anteriormente. Ahí están las 4 hojas, vean. Las moví, pero previo las tuve que haber marcado con tecla control sostenida y clic en todas las hojas que quiero copiar. Y en cualquiera de ellas, pues, pude haber dado clic derecho y pude ir a la opción mover o copiar y entonces ya le indico hacia dónde quiero enviar todas esas hojas que seleccioné. No sé si estamos ahí con la resolución de su duda, don Lisandro, disculpe. Sí, gracias, muy amable, sí. Gracias. Ok, ahí estamos a la orden con toda confianza, mis estimados participantes. Yo como siempre les he dicho a mis participantes de todos los eventos que manejo, ¿verdad? Hay que preguntar, no hay que quedarse con la duda porque muchas veces piensan que uno como instructor es enojado o se molesta. No es eso, ni tampoco es una molestia. Uno les está sirviendo con todo el gusto, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hacen alguna pregunta, alguna consulta, alimentan con eso el proceso de capacitación, ¿verdad? Así que con toda comodidad ustedes pregunten. Bueno, entonces vamos a seguir con esto, bueno, con nuestra temática de esta mañana. Acabamos de ver cómo podemos copiar diferentes hojas en el mismo archivo o enviarlas a un archivo nuevo o a un archivo diferente que tengamos abierto. Bien, en este caso, según nuestro temario, nos toca ver algo de interoperabilidad. Bueno, ya lo empezamos a ver. ¿Qué es interoperabilidad? Es conectar diferentes archivos entre sí, como lo estábamos viendo ahorita, que copié unas hojas de un libro a otro. Eso se llama interoperabilidad. También interoperabilidad significa el poder vincular información de una hoja a otra o de un archivo a otro, ya sea del mismo programa o de diferente programa. El día de hoy solo vamos a ver el caso de cómo enviar información de una hoja a otra,
Más adelante pues vamos a ver cómo enviar información de un archivo a otro. En este caso yo tengo elaborado el modelo de un examen, de un mini examen. De repente puede ser algún formulario de información que también funciona, pero en este caso yo me concreté a hacer el ejemplo de un examen, pero repito, esto aplica también por si usted quiere hacer el diseño de alguna factura, el diseño de algún formulario, bueno, cualquier otro diseño. Y bueno, se me ocurre que para la siguiente clase vamos a hacer algunos diseños, por ejemplo, de alguna factura para que ustedes puedan tener la idea de cómo utilizar el formato y cómo recabar la información a la hora de estar trabajando y enviar esa información a una base de datos o a una hoja o a un archivo de Excel exclusivo. Bueno, para que me entiendan mejor, este ejemplo pues tiene, dice evaluación teórica de mantenimiento de computadoras, están los datos generales, está la casilla de nota y acá en este examen únicamente aparecen 2 preguntas. Entonces, la idea es la siguiente, la idea es que a la hora de que la persona responda las preguntas, esa información se vaya a una base de datos y luego de esa base de datos se envíe o reenvíe lo que es la nota, ahí sí que como dijera alguien ya calificada, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo el formato en blanco, no tengo ninguna fórmula para que ustedes vean que todo está en vivo y a todo color. Y aparte tengo una hoja que se llama respuestas. Acá se va a contabilizar el resultado de las respuestas marcadas. Se va a sacar acá un total parcial. Y bueno, al final se va a colocar acá un total. Y este total va a ser el que se va a enviar aquí a la celda donde aparece la nota del participante. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta interoperabilidad o cómo vamos a automatizar este tipo de formatos? Vamos a arrancar con lo más sencillo y repito, pues la próxima semana vamos a hacer un ejemplo de una factura, ya un ejemplo un poquito más concreto. Para que ustedes vean todo lo que podemos hacer en Excel. Apenas estamos, miren, cuando yo doy estos cursos, yo les digo, bueno, si quieren aprender todo Excel, por lo menos un año. Aunque no se aprende todo, porque Excel tiene demasiadas herramientas. Solo con decirles que Excel tiene casi que, bueno, más de 500 fórmulas de cálculo. Es decir, que en un curso normal nosotros alcanzamos a ver como a veces hasta 20, 30 fórmulas y dejamos el resto y no sabemos que todas esas fórmulas pues pueden ser utilizadas en diferentes campos, por ejemplo en contabilidad, en estadística, en finanzas, bueno, en varios campos que maneja Excel, ¿verdad? De cálculo. Entonces voy a irme a la hoja, voy a hacer un zoom, me voy a ir a la hoja respuestas. Y aquí es donde vamos a hacer toda la operación. Bien, primero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a vincular estas celdas con las celdas de las respuestas de la hoja de examen. ¿Cómo así, profe? No lo entiendo. Por ejemplo, esta fila de acá identifica a la respuesta 1 de la pregunta 1. Esta fila identifica a la respuesta de la pregunta 2. Recordemos que el examen solo tiene 2 respuestas, o perdón, 2 preguntas. No le quise hacer más porque, híjole, tardaríamos un tiempo valioso en estar vinculando cada celda con las respuestas de la hoja examen. Entonces, por eso solo coloqué 2 preguntas. Bueno, ¿cómo vinculo esta celda con la celda de la respuesta de la pregunta 1? Voy a pulsar signo igual. Me voy a ir aquí al examen y me ubico en la pregunta 1. Dice la pregunta 1, parte de un sistema de cómputo que es tangible, que puedes ver, que se puede ver o tocar aun cuando se encuentra externamente o internamente en la computadora. Entonces acá esta pregunta hace referencia a lo que es el hardware de la computadora. Entonces, recordemos que en la hoja respuestas habíamos insertado el signo igual. Luego voy a dar un clic en la celda de la respuesta correcta y vamos a pulsar Enter.
Y de esta manera, si se dan cuenta, esta celda ya quedó vinculada con la celda de la hoja examen. O, en otras palabras, esta celda de acá quedó vinculada con la celda de la respuesta correcta de la pregunta 1. Si yo le doy doble clic, ahí me muestra que está vinculada con la hoja examen, específicamente con la celda F22. Bien, voy a vincular esta celda con la celda de la respuesta correcta de la pregunta 2. El mismo procedimiento, signo igual, vamos a la hoja examen, voy a ir a la pregunta 2. Dice la pregunta 2, ¿se considera como la unidad central de procesamiento de la computadora? Esta unidad se encarga de interconectar los periféricos de entrada, salida y unidades de almacenamiento para procesar la información. Obviamente, pues acá la respuesta correcta es CPU. Voy a dar un clic acá en la celda de la respuesta correcta y pulso Enter. Y entonces ya vinculé esta celda con la celda F30, que es la celda de la respuesta de la pregunta 2 que se encuentra en la hoja examen. Entonces ya tengo vinculadas mis dos celdas, de tal manera de que cuando yo responda, por ejemplo, si yo respondo acá hardware, marco una X y vengo aquí a la pregunta 2 y marco con X acá, entonces lo que va a pasar es que si me voy a respuestas, vean que aquí me aparecen las dos X que marqué acá en el examen. Obviamente, si mi respuesta es en otra celda, por ejemplo, si yo coloco acá la respuesta acá y coloco la respuesta aquí en otra celda, voy a colocar las respuestas en opciones no correctas o bueno, respuestas inválidas, vean que aquí no me la marca. Pero si yo vengo acá, repito, y marco las respuestas, las celdas de las respuestas correctas, me va a marcar en la otra hoja las dos respuestas. Profe, ¿por qué le colocó X? ¿Por qué no le colocó un 1 o cualquier otro símbolo? Porque aquí en el examen, bueno, tendría que haber una instrucción en la que diga marque con una X las celdas de las respuestas correctas. Entonces, acá lo que hice fue vincular las celdas de las respuestas correctas para que aparezcan acá en esta hoja de resumen y posteriormente pues poder obtener una calificación. Bueno, acá ya están las celdas de las respuestas correctas. Ahora me toca hacer la calificación automáticamente. Bueno, ¿cómo vamos a hacer que Excel califique automáticamente? Bien, en este caso vamos a ver algo que se llama función contar sí. Esta función me va a ayudar a establecer esa o automatizar esa parte de la calificación. La función contar sí es una función que me cuenta ciertos elementos en base a un parámetro o a una condición lógica. Para los que han utilizado la función contar, esa función cuenta elementos específicos en una hoja de cálculo. En este caso yo voy a utilizar una variante de la función contar que se llama contar sí, que es una función en la cual yo puedo ingresar algún parámetro. Entonces escribo signo igual, escribo el operador contar y vean que ahí me aparece varias modalidades de la función contar, contar en este caso. La que voy a utilizar es la función contar sí. Le voy a dar doble clic y me apertura ya directamente la fórmula. Aquí me dice que yo tengo que, bueno, acá abajo que aparece, aquí abajo aparece la sintaxis de la fórmula como tal. Entonces me dice que acá dentro del paréntesis yo tengo que colocar los rangos que estoy contando y el criterio que voy a utilizar para poder hacer ese conteo. Bueno, al final, ¿qué es lo que quiero? Quiero contar cuántas X hay acá. Quiero contar el número de X que están acá y en base al número de X, pues obviamente después voy a sacar otra fórmula, o perdón, voy a insertar otra fórmula que me va a servir para poder valorar o darle valor a las X que aparecen acá. Es decir, que si yo tuviera acá 10 apartados, es decir, de la pregunta de la 1 a la 10, yo tendría que
vincular las 10 celdas para que hayan 10X. En este caso solo me va a contar 2X porque son las X de las respuestas correctas. Entonces voy a dar un clic en la primera X para que aquí me aparezca la referencia de esta celda. Me aparece la referencia C4. Voy a pulsar punto y coma porque así me dice la fórmula que tengo que ir separando los argumentos en la fórmula o en la construcción de la fórmula. Bueno, ya tengo el primer argumento que sería la celda C4. Luego tengo que dar un clic en la siguiente celda, que sería la celda C5, en donde se encuentra la siguiente X. Ya tengo dos argumentos. Si tuviera más celdas o más respuestas, entonces tendría que ir seleccionando una a una cada una de las celdas de respuesta. En este caso, como ya tengo las dos celdas que contienen las respuestas de la hoja examen, entonces tengo que establecer un parámetro o indicarle a la misma fórmula qué es lo que se está contando. Por eso se llama contar sí. En este caso yo voy a aperturar comillas y voy a escribir dentro de las comillas una X. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con esto. Y aquí cierro la fórmula. Le estoy diciendo a Excel que cuente las X que están dentro de los rangos establecidos o dentro de las celdas establecidas, y le estoy indicando qué tipo de símbolo es el que tiene que buscar. Está buscando X y son las X que se van a contar en estos rangos que acabo de marcar. Espero que estén entendiendo. Repito, acá yo coloqué dos celdas. En estas dos celdas la fórmula va a buscar, va a contar, bueno, va a buscar y va a contar las X que encuentre en estas dos celdas. Si hubieran más celdas, pues se incluyen dentro de la fórmula, pero como ya no hay más celdas, entonces solo incluí estas dos. Bueno, acá ya terminé mi fórmula. Contar sí, ¿qué es lo que va a contar? Va a contar en las celdas C4 y C5 las X que encuentre. Si no hay X, pues obviamente no las va a contar. Voy a pulsar Enter. Y permítanme, disculpen, vamos a ver acá. Me parece que no me está funcionando la fórmula. Vamos a ver por qué razón no me está funcionando. Disculpen ustedes, suele pasar. Dice, ha definido demasiados argumentos para esta función. Vamos a ver el criterio. Disculpen ustedes, vamos a verificar acá la función. Me parece que, vamos a ver, le voy a quitar las comillas. No me está funcionando. Bueno, permítame, vamos a verificar acá. Suele pasar que a veces en los repasos sí funciona y a la hora de dar la transmisión ya no funciona. Bueno, permítanme, solo voy a verificar un momentito, disculpen ustedes. Voy a verificar acá, siempre estamos aquí con un plan B. Disculpen, les voy a dejar de compartir un momento la información y solo quiero corroborar acá lo que les estoy mostrando. Me disculpan un momentito, perdonen ustedes esa interrupción. Solo quiero corroborar acá la fórmula. Sí. Yo también estoy trabajando este ejemplo. Sí. Pues a mí solo me permitió poner un rango. Ah, bueno, permítame, disculpe. Ahorita vamos a verificar, bueno. Porque también depende mucho de la versión de Excel que estén utilizando, pero permítanme, solo voy a verificar aquí algo que estoy buscando aquí. Disculpen ustedes. Ah, sí, correcto. Sí, teníamos un signo mal colocado. Ahorita les digo cuál fue el error acá y está bien que pasen este tipo de errores en vivo y a todo color, porque entonces vemos qué es lo que no tenemos que hacer. Ahora sí les comparto. Ya ven dónde está mi error. Ahorita les vuelvo a compartir pantalla. Listo. Vamos a ver. Exactamente acá estábamos trabajando. Bueno, volvamos a analizar nuevamente la fórmula. Había un error.
Ahorita les digo cuál era el error. Solo, permítame, voy a buscar el libro correcto. Disculpen que tengo varios recursos aquí abiertos. Vamos a ver. Este es este y acá, bueno, es este, correcto. Ahora sí, volvamos a la función. Signo igual, contar, y entonces nos aparece la función acá. La voy a volver a seleccionar. El error que yo cometí, se los digo de una vez, fue haber seleccionado esto, las referencias de una en una. Acá hay que seleccionarlas de un solo, así como está acá. Clic sostenido y selecciono los rangos de un solo. No los separo como yo lo hice. Le había dado un clic acá, luego había insertado punto y coma y ahí está el error. Entonces no es así. Acá con clic sostenido, disculpen, con clic sostenido yo marco las dos celdas de respuesta. No tengo que marcarlas por separado como yo lo había hecho. Luego entonces pulso punto y coma y entre comillas escribo la X. La X tal y como está en la hoja, así. Esa sería la única diferencia. Ahí fue donde yo cometí el error, que acá, si se dan cuenta, hay dos puntos. Yo había escrito anteriormente punto y coma acá. Entonces, si yo escribo punto y coma, ahí me marca los rangos, las celdas por separado. Pero si yo escribo dos puntos acá, eso me indica que están marcados las dos celdas de un solo. No sé si me doy a entender. Ese es el único error que se cometió. Y bueno, por estos pequeños errores es que a veces las fórmulas no salen. Pero si yo especifiqué todos los criterios bien y no me sale la fórmula, pero es a veces por el signo de separación que pasan estos errores. Y repito, está bien que pase en vivo y a todo color para que ustedes se den cuenta que es lo que no se tiene que hacer. Vamos a pulsar Enter y ahora sí, vean, ahora sí la función contar sí me contó las dos X. Y se llama contar sí porque me está contando, va a contar sí y solo sí. Lo que estamos buscando son X, acá en este rango que acabo de marcar acá. Entonces, acá me marcó dos respuestas. Si hubieran tres respuestas, tendría que aparecer acá 3, 4, 5 y todas las respuestas que haya dentro del examen. Ahora, como aquí ya me marcó las dos respuestas, ¿cómo voy a sacar el total? Pero antes vamos a ver lo siguiente. Voy a regresar a la hoja examen y voy a quitar las respuestas. Las voy a quitar. Ya quité la respuesta de la 1 y la respuesta de la pregunta 2. Vean, como no hay nada que contar, pues aquí hay 0. Por eso es que esta función es bastante importante que la manejemos tal y como se debe manejar. Entonces, ¿qué pasa si yo marco las respuestas correctas? Hardware y marco CPU. Vamos a la hoja de respuestas y entonces ahí ya me contó dos respuestas correctas. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es validar o darle el valor a las respuestas. Cada una de estas respuestas tiene un peso de 50 puntos. Entonces, ¿qué es lo que digo? Signo igual acá en total. Lo que contenga acá, la celda C6, lo voy a multiplicar por 50. Así simplemente. Como acá tengo un 2, este 2 lo voy a multiplicar por 50. Y si pulso Enter, me va a dar 100. ¿Sí? Es decir que, por ejemplo, bueno, voy a volver a colocar acá la fórmula. ¿Qué fue lo que hice? El valor de la celda donde se encuentra la función contar, lo multiplico por 50 puntos, porque son solo dos respuestas. Es decir que 50 por 2 me va a dar 100 puntos. Profe, y si fueran tres respuestas, entonces tengo que dividir 100 dentro de 3, y entonces tendría que multiplicar 3 por 33.3, si no mal estoy. Profe, y si fueran 4 preguntas, divido 100 dentro de 4 y ya multiplico el 4 que estaría acá por 25 y así sucesivamente. En este caso estoy multiplicando 2 porque solo dos respuestas son por 50 puntos cada una. Y eso me da un total de 100 puntos.
Profe, y si en el examen solo tienen una respuesta correcta, vaya, ponemos aquí esta respuesta. Y dice que solo tienen la respuesta de la número 1. Si vamos a respuestas, vean que solo me contó una X y me va a dar 50 puntos. Pero en este caso, yo quiero los 100 puntos, entonces voy a contestar acá la 2 correctamente. Y entonces ya voy a tener acá mis 100 puntos. Ahora, por último, quiero pasar este punteo a la celda en donde encuentro la nota. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Signo igual. Voy a la hoja en donde tengo las respuestas y doy un clic en donde está el total. Pulso Enter y vean que ahí aparece el total. Ya aparece el total. Si por ejemplo borro una respuesta, vean que baja a 50. Y si por ejemplo borro la otra respuesta, baja la nota a 0 puntos. Eso sería en relación de cómo podemos automatizar o mandar respuestas de una hoja a otra para que en esta hoja de respuestas pues se quedan almacenadas las respuestas y automáticamente acá en nota nos aparezca la nota que obtuvo la persona, en este caso a la hora de responder este examen. ¿Hay alguna pregunta, mis estimados? Disculpen que ahí por un momento pues hubo una cierta confusión, pero fue por un signo que se colocó mal en la fórmula. Entonces no sé si hay alguna pregunta en relación a cómo automatizar este tipo de formatos. La otra semana vamos a ver cómo llenar una factura y cómo poder enviar esos datos de la factura a otra hoja o a otro libro en donde solo vayan a guardarse los datos de las facturas que se hagan a la hora de estar utilizando el formato. No sé si hay alguna pregunta, mis estimados. Rápidamente, como si nada, se pasaron ya. Se pasó la primera hora de trabajo. No la sentimos ustedes. Bien, la semana pasada yo les decía, pues lamentablemente no tuvimos clase por algunas situaciones ahí que estaban fuera de mi alcance, ¿verdad? Pero les mandé ahí el video de la sesión de capacitación. Espero que lo hayan visto. Y bueno, veíamos lo que era una función llamada buscar v. Entonces en este momento vamos a ver 3 funciones que nos van a servir para hacer una búsqueda dentro de una tabla. Y en este caso pues vamos a seguir utilizando lo que es la interoperabilidad, ¿verdad? Voy a recordar un poquito acerca de cómo utilizar la función buscar v. Tengo una tabla acá en esta hoja llamada buscar, en donde puedo colocar un número de carnet y el nombre de un estudiante. Aquí le voy a cambiar, voy a escribir nombre de estudiante. Bien. La intención acá es escribir insertar el número de carnet en esta celda, que sería la celda B4, de tal manera de que aparezca aquí el nombre del estudiante al que corresponde el carnet, en donde se va a encontrar estos datos. Estos datos se van a encontrar en esta pequeña tabla, ¿sí? Acá en esta pequeña tabla. Ahora, voy a hacer algo antes de continuar. Voy a insertar otra columna. Aquí voy a marcar la columna que tengo, voy a buscar el controlador de relleno y voy a correr hacia la derecha lo que es acá el controlador de relleno para que me aparezca una columna similar a la que tenía anteriormente. Voy a marcar las celdas con datos y voy a eliminar acá la información. Aquí voy a escribir, por ejemplo, nombre completo. Voy a escribir, por ejemplo, grado, así rápidamente para hacer un ejemplo algo improvisado. Y voy a escribir, por ejemplo, primero básico. Y voy a copiar este dato con el controlador de relleno hasta acá. Luego voy a escribir, por ejemplo, acá segundo básico. Y voy a copiar con el controlador de relleno algunas celdas más. Y acá voy a escribir tercero básico. Y voy a copiar con el controlador de relleno el dato hacia acá para
tener 3 columnas. Entonces tenemos una columna de carnet, otra columna de nombres completos y otra columna de grados. Bueno, la función buscar v, ¿sí? La función buscar v es una función que va a buscar los datos en una matriz, o es decir, en una tabla de datos. Los va a buscar en forma vertical, o es decir, va a utilizar la columna de los datos para poder hacer la búsqueda. Es decir, que en este caso yo quiero buscar los nombres de los participantes y los va a buscar en la columna donde dice nombre completo. Bueno, es una búsqueda vertical. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para poder insertar esta función, me voy a colocar acá, o voy a colocar mi posición en donde van a aparecer los nombres de los estudiantes. Ahí, en esa celda específicamente voy a ubicar mi posición. Luego inserto signo igual y voy a escribir el operador buscar. Si se dan cuenta, acá aparece las funciones relacionadas con buscar. Aparece buscar, buscar H y buscar V. Le voy a dar doble clic a buscar V y acá me aparece nuevamente lo que es mi sintaxis. Disculpen ustedes. Solo quiero ver si puedo insertar la lupa. Ahí estamos, la herramienta de lupa, para que puedan ver un poquito con más detalle la función. Acá dentro del paréntesis, si se dan cuenta, la función o la fórmula tiene 4 parámetros o 4 criterios. Dice valor buscado, la matriz de búsqueda, el indicador de columnas y el rango. Bueno, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que me está indicando que inserte es la celda en donde voy a insertar el carnet para activar la búsqueda. Entonces voy a dar un clic en la celda en donde se inserta el dato que activa la búsqueda, que en este caso sería el número de carnet. Voy a escribir punto y coma, porque así me lo indica aquí la sintaxis. Vean que entre cada parámetro hay un punto y coma. Posiblemente en su computadora aparezcan separados los parámetros por comas, si quiero que vea, que nos demos cuenta de esto, ¿verdad? Porque muchas veces me llama el participante, profe, fíjese de que la fórmula, no me sale, y cuando consultamos es el signo de separación entre parámetros el que está mal colocado. En este caso, yo estoy colocando o escribiendo punto y coma porque así me lo indica aquí la sintaxis. Bueno, entonces, función buscar v, dentro de paréntesis el primer parámetro que sería la celda en donde se va a insertar el dato que activa la búsqueda. Luego de eso me dice que tengo que seleccionar la matriz en donde se va a hacer la búsqueda. Entonces me voy a ir a la hoja base de datos y acá está la matriz, o sea la tabla. Voy a marcarla toda, pero ojo con esto. No vayan a regresar a la hoja anterior. Si ustedes regresan a la hoja anterior, ahí su fórmula se echó a perder. ¿Cómo voy a continuar la fórmula? La voy a continuar acá arriba. ¿Sí? Acá arriba en la casilla de fórmulas que tiene Excel. Entonces ya no regreso a la hoja anterior, sino acá en la casilla de fórmulas voy a continuar y voy a escribir mi signo de separación, que sería punto y coma. Vean que aquí está la fórmula. Buscar V, me aparece la celda en donde se escribe el carnet. Aquí me aparece la descripción de la tabla, que en este caso sería el nombre de la hoja en donde se encuentra la tabla, y el rango en donde está marcada la tabla, que sería de la celda B2 a la celda D19. Luego de eso me dice, bueno, escriba el número de columna en donde se encuentra la información. Veamos que acá la tabla tiene 3 columnas. Columna 1 es el carnet, donde se encuentran los números de carnet. Columna 2, donde se encuentran los nombres. Y columna 3, donde se encuentran los grados. En este caso yo quiero el nombre del estudiante. Entonces yo tendría que escribir acá arriba el número 2, porque sé que en la columna 2 están los nombres de los participantes.
punto y coma de separación, y luego me dice que incluya el último parámetro, que en este caso es elegir verdadero o falso, que en este caso verdadero sería una coincidencia exacta, es decir, una búsqueda no tan exacta, y falso, que sería una coincidencia exacta o una búsqueda exacta. Obviamente pues voy a elegir la opción que dice falso, le voy a dar doble clic y acá yo le estoy indicando que haga una búsqueda exacta del dato que se va a buscar, valga la redundancia. Voy a cerrar paréntesis y voy a pulsar Enter. Vean que acá, bueno, aquí les voy a explicar, aquí no me salió nada, pero es por el formato que le tengo aplicado a la celda. Se los voy a indicar. Voy a dar un clic aquí donde está la fórmula, vean que ahí está la fórmula, pero no aparece nada porque yo le tengo un formato especial. Voy a ir a la ficha inicio, voy a ir a formato condicional y le voy a decir, bueno, que borre el formato que tengo acá. Entonces, yo le voy a decir borrar regla de la celda seleccionada y entonces ya me aparece esto. A la hora de que usted hace esta fórmula, le tendría que aparecer este error. Es un error, no es un error malo, pero es un error que me indica que mi fórmula está bien construida. Ahora, ¿cómo le hizo, profe, para ocultar este error, para que no aparezca? Bueno, se los voy a enseñar de una vez. Doy un clic en donde aparece la celda con la fórmula y con ese error que no es malo. Voy a ir a formato condicional. Aquí me aparecen varias categorías de formato condicional que ya vimos. Pero acá me voy a donde dice administrar reglas o nueva regla. Voy a ingresar a donde dice nueva regla. Y entonces me aparece esta ventanita en nueva regla. Acá me dice seleccionar un tipo de regla, aplicar formato a todas las celdas según sus valores, a las celdas que contengan, dice aplicar formato únicamente a los valores con rango. Bueno, voy a seleccionar la opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y acá entonces vengo a ver algún criterio. Dice valor de celda entre... vamos a ver si hay alguna opción que diga error. Dice que contenga errores. Acá está, vean. Seleccioné la categoría que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y acá selecciono la opción de error. Es decir que el formato que voy a aplicar ahorita se va a aplicar a las celdas que contengan errores. Y es específicamente la celda esta que estoy mostrando que tiene un error. ¿Qué formato le voy a dar a esta celda? Bueno, voy a ir aquí al botoncito de formato y me va a aperturar la ventanita de formato. Entonces le voy a decir, bueno, que el color que tenga la fuente a la hora de mostrar el error, pues sea un color blanco. Es decir, que el error aparezca en color de letra blanco. Y de esta manera, pues me va a ocultar el error. Voy a darle un clic en aceptar. Disculpen, solo que no encuentro aquí el aceptar. Acá está. Color de fuente blanco para ocultar el error y le voy a dar un clic en aceptar. Por eso es que acá en la vista previa no me aparece nada porque obviamente pues el error va a aparecer con letra blanca. Le voy a dar un clic en aceptar y vean que me ocultó el error. El error está ahí, pero como le apliqué un formato en el que yo le estoy indicando a Excel que me oculte el error, pues ahí no aparece nada. Bueno, ahora viene la prueba de fuego, que es ingresar el número de carnet de cualquiera de los estudiantes que están acá en la base de datos. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Voy a copiar cualquier número de carnet. Por ejemplo, acá el que dice Marcos Sosa Edilson. Voy a copiar el número de carnet. Lo voy a copiar. Me voy a ir a la hoja en donde aparece mi tabla. Voy a pegar el número de carnet. Y a la hora de pulsar Enter me tendría que aparecer el dato del jovencito. Acá está. Vean. Marcos Sosa Edilson. Bueno. Eso sería en relación a la función buscar V. Ahora, si yo quiero hacer un poquito más automático, no estar ir jalando, disculpen la expresión, ir a jalar los carnet
la tabla, puedo automatizar un poquito más esta celda para no estar yendo a ver los carnet. Bueno, voy a borrar este carnet acá. Voy a dar un clic acá en esta celda. Voy a ir a la ficha datos. Acá en la ficha datos voy a ir a buscar un grupo de trabajo llamado herramientas de datos. Y acá voy a encontrar un comando, que se llama validación de datos. No tenía previsto que viéramos este comando el día de hoy, pero lo vamos a ver con otra utilización, porque los comandos a veces tienen muchas funciones que desconocemos. Entonces voy a abrir el comando validación de datos y voy a seleccionar la opción validación de datos. A la hora de seleccionar la opción validación de datos, quiero enfatizar esto. Previamente a entrar a la opción de validación de datos, seleccioné la celda donde voy a escribir los carnet. Luego de eso me voy a la ventanita de validación de datos y entonces voy a seleccionar acá un criterio de validación. El criterio de validación que voy a seleccionar a continuación es un criterio lista. Dice criterio de validación lista. Ahora les voy a explicar por qué. Ya que tengo seleccionado el criterio de validación tipo lista, voy a ir a esta casilla que dice origen y voy a dar un clic en este botoncito que se llama botón de origen. Doy un clic en el botón de origen y ¿qué es lo que voy a ir a hacer? Voy a ir a la base de datos, voy a seleccionar todos los números de carnet de un solo con clic sostenido, selecciono todos los números de carnet. Y luego de haber seleccionado todos los números de carnet, entonces voy a la ventanita que está acá. Y si se dan cuenta, en esta ventanita yo seleccioné el rango B5 al B19 de la base de datos que es en la que estoy en este momento. Voy a volver a dar un clic en el botón de origen para que nuevamente me aparezca la ventanita. Entonces acá está validación de datos, criterio de validación tipo lista. En este rango que está acá, le voy a dar un clic en aceptar. Bueno, ¿qué es lo que hice a continuación? Si se dan cuenta, aquí en la celda aparece un botoncito. Ahora, si yo pulso ese botón, me aparecen todos los números de carnet. Ya no tengo que estar yendo a jalar los números de carnet, sino que simplemente selecciono el carnet que quiero y ya me aparece el dato acá. Voy a otro número de carnet y ya me aparece el nombre y así sucesivamente. De esta manera yo puedo aún automatizar mi búsqueda aún más de lo que ya estaba automatizado. Bien, no sé si hay alguna duda, mis estimados participantes. ¿Alguna duda? Recuérdense que estamos en Excel intermedio. Profe, si este es el Excel intermedio, no quiero saber cuál es el Excel avanzado. Bueno. Todo esto es bien bonito, ustedes. Créanme que es bastante bonito el manejo del Excel y créanme que aunque uno saque cursos, los cursos no terminan de completar la formación de uno, ¿verdad? Entonces no sé si hay alguna duda, algún comentario, perdonen, antes de continuar. No sé si todo está claro, mis estimados. No sé si hay alguna dudita por ahí. ¿Dudas, comentarios? Yo considero que está claro. Gracias, señor Gladys, excelente. Bueno, si no hay dudas, seguimos porque el tiempo es oro. Como si nada, ya llegamos a las 9:30 ustedes. Bueno, vamos a ver en nuestro temario, si no terminamos, no se preocupen, igual seguimos la próxima semana. Vamos a, bueno, ya vimos el repaso de la función buscar V. Ahora vamos a ver la función concatenar y la vamos a ver acá en esta misma hoja. Bueno, cuando hablamos de la función concatenar, nos estamos refiriendo a una función que me permite en Excel unificar diferentes valores. Por ejemplo, les voy a explicar acá. Voy a hacer el ejemplo acá y luego lo vamos a aplicar allá en donde están nuestros datos, o perdón, nuestra tabla de búsqueda de datos. Por ejemplo, voy a insertar acá signo igual y voy a escribir el operador concatenar. Bien,
acá me aparece el operador concatenar. Le voy a dar doble clic. Entonces, ¿para qué me sirve concatenar? Concatenar me permite unificar en una misma celda la información de diferentes celdas. Vuelvo a repetir. La función concatenar me permite unificar en una misma celda la información de diferentes celdas. Y ahorita lo vamos a ver. Bien, lo que yo quiero en esta celda es unificar el número de carnet. Por eso es que si se dan cuenta aquí aparece la celda del primer número de carnet de la primer participante. Luego voy a pulsar punto y coma, que es mi signo de separación acá. Voy a insertar comillas de apertura. Voy a dejar unos 2 espacios y luego voy a insertar comillas de cierre y voy a insertar nuevamente signo de separación. Vean lo que estoy haciendo. O bueno, vean lo que hace concatenar. Acá va a aparecer el número de carnet. Luego va a dejar un espacio y seguido voy a dar un clic en otro dato, por ejemplo, el nombre de la persona. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que va a aparecer el número de carnet, va a aparecer el nombre de la persona y aún si yo quisiera seguir concatenando más datos, entonces pulso punto y coma, abro comillas, dejo 2 espacios o puedo escribir un carácter, por ejemplo, un carácter de separación, pero en este caso voy a dejar 2 espacios, cierro comillas, vuelvo a colocar punto y coma y en este caso voy a colocar el grado de la persona. Y como ya no hay más datos que concatenar, voy a cerrar paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta función concatenar? Está llamando los datos de la celda B5, de la celda C5, de la celda D5 y está dejando 2 espacios entre cada dato a concatenar. Voy a pulsar Enter y si se dan cuenta, en esta celda me llamó el número de carnet, el nombre de la participante y el grado. ¿Sí? Entonces eso se llama concatenar. Ahora, aplicando esta función a el ejemplo que teníamos anteriormente, nos va a dar un dolor de cabeza y bueno, nos preparemos. Miren, todo esto es bien interesante y a mí me gusta mucho, repito, dar Excel. Yo les digo, gracias a Dios, tengo la bendición de impartir diferentes cursos. Entonces, desde cursos de manejo de Office hasta cursos de mantenimiento de computadoras, electrónica, diseño gráfico, programación y bueno, diferentes cursos. Entonces, en este caso, pues, estamos en Excel. Bueno, vamos a utilizar la función concatenar acá. Voy a borrar la función buscar V y voy a unificar la función concatenar con la función buscar V, así que no se pierdan el detalle, por favor. Esta función está un poquito más complicada, por lo que les voy a pedir de su atención. Signo igual y voy a escribir concatenar. Concatenar. Bueno, ¿qué es lo que voy a concatenar? Voy a concatenar 2 veces la función buscar V. ¿Cómo así, profe? Vaya, pongan atención. Voy a escribir buscar V. Voy a hacer el mismo procedimiento que hice anteriormente. Clic en la celda que activa la búsqueda, punto y coma. Voy a la matriz de búsqueda que sería mi base de datos. En este caso marco toda la matriz o toda la tabla. Subo a la casilla de fórmulas. Escribo punto y coma. Y en este caso le voy a indicar que busque los nombres en la columna 2 y que tenga un valor falso de coincidencia. Bueno, vean que empecé con la función concatenar. Luego aquí dentro de concatenar estoy haciendo una búsqueda y en este caso voy a, vamos a ver si está bien lo que voy a hacer y si no puede hacer que los paréntesis me afecten un poquito, pero bueno, lo voy a hacer así. Si sale error, pues corregimos. Voy a cerrar paréntesis, voy a pulsar punto y coma, voy a
abrir comillas, voy a dejar 2 espacios, voy a cerrar comillas y voy a pulsar punto y coma. ¿Por qué estoy dejando este espacio acá? Porque aquí voy a introducir nuevamente la función buscar v, solo que ahora va a buscar el grado de la persona. No sé si me doy a entender. Aquí con esta función buscar v estamos buscando el nombre de la persona. Aquí voy a introducir nuevamente la función buscar v, solo que ahora va a buscar el grado del participante. Luego que ya hice el espacio de separación, voy a escribir buscar v nuevamente. Voy a hacer lo mismo, solo que en este caso me voy a ir a la hoja. Aquí si hago bueno, no voy a regresar porque si regreso se me va a revolver la fórmula, pero voy a escribir los datos que tengo acá. Voy a escribir la celda B4, lo estoy haciendo manual. Vuelvo a seleccionar la matriz de búsqueda. Voy a volver a seleccionar la matriz de búsqueda completa sin pasarme. Voy a pulsar punto y coma. Y ahora el grado del participante ya no se encuentra en la columna 2, se encuentra en la columna 3. Entonces acá voy a escribir 3, punto y coma, porque sé que el grado del participante se encuentra en la columna 3 y voy a darle una búsqueda falsa o de coincidencia exacta. Cierro paréntesis y voy a cerrar el paréntesis general, que es el paréntesis del concatenar. Vean, por favor veamos esto. Función concatenar. ¿Qué es lo que va a hacer la función concatenar? Va a unificar 2 veces la fórmula buscar v, solo que la primera vez está para buscar el nombre de los participantes, espacio, y la segunda vez está para buscar el grado del participante. Vean que utilicé la función concatenar. Disculpen, acaba de pasar una moto acá, pero donde estoy es una calle principal y por eso se escucha un ruido. Disculpen el ruido. Repito, utilicé la función concatenar para unificar 2 veces la fórmula o la función buscar v, que en ambas ocasiones pues busca cosas distintas. Pulso Enter y vean que acá me unificó el nombre de la persona con su grado. Por ejemplo, si yo busco acá otro número de carnet, el último, me dice que está Marcos Edilson y él está en el grado de segundo básico. Y entonces de esta manera yo puedo utilizar la función concatenar para unificar 2 veces la función buscar v. Si abro la fórmula acá, aquí también puedo ver la fórmula, vean. Aquí ya la veo con mayor detalle, solo permítanme. Profe, ¿y se pueden unificar varias funciones en Excel? Sí se puede hacer. Vean que aquí me aparece la función concatenar. Luego me aparece la función buscar v una vez, que es para buscar el nombre de la persona, el espacio de concatenar, y me aparece por segunda ocasión la función buscar v, solo que en esta vez está buscando el grado de la persona. Y bueno, yo podría seguir concatenando más funciones buscar v si hubieran más columnas en la tabla de datos, pero como acá solo unifiqué la columna de nombre y la columna de grado, únicamente me limito a concatenar estas 2 fórmulas o estas 2 columnas. No sé si hay alguna pregunta de lo que acabamos de ver. Solo una duda. De verdad, y verdad, no se puede regresar, ¿verdad?, a la otra tabla porque automáticamente se desconfigura la fórmula. Solo se puede trabajar ya de forma manual, ¿verdad? Así es, señor Gladys. Bien. Correcto. Gracias. A usted gracias por la duda. Si yo les aconsejo que no regresen porque, miren, si regresan, yo considero que a ustedes ya les pasó. Si regresan,
la función o la fórmula que usted está haciendo, mejor dicho, se desconfigura y es una quebradera de cabeza para poderla ordenar nuevamente. Entonces, ese consejo les doy, ¿verdad? Otra duda. Bueno, si no hay más dudas, entonces pasamos al siguiente ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo considero de que de repente ya no hay más dudas y si las hay, mis estimados, no se preocupen. Repito, esta sesión de capacitación está siendo grabada para fines de que posteriormente pues se les pueda compartir y de esa manera ustedes puedan escuchar su voz nuevamente. No, para que puedan ver los puntos que vimos en la sesión de capacitación. Bueno, les voy a dejar de compartir un momento, solo que, bueno, me pasó aquí una situación, pero ahorita les vuelvo a compartir. Muy bien, voy a volver a compartir. Espero de que no se me decepcionen, ¿verdad? Porque cuando ya empezamos a ver un poquito fea la situación o complicada, entonces ahí se empiezan a decepcionar algunos, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre he dicho, los que lleguen al final van a tener su diploma y son las personas que realmente aprenden. Yo he tenido cursos que han empezado, que les digo yo, con 28 personas, al final terminan con 14, 15, pero es por esa misma situación, ¿verdad? De que no todos tenemos ese compromiso o queremos llegar hasta el final, ¿verdad? También, bendito sea Dios, he tenido grupos de hasta de 60, 70 personas que también han respondido, ¿verdad? Y que al final han llegado 50, 40, pero es por lo mismo, ¿verdad? De que a veces cuando entramos a un curso no tenemos claro lo que queremos, ¿verdad? Pero espero de que hasta el momento este curso pues les esté sirviendo y que estemos aprendiendo cosas nuevas y de esta manera pues automatizar todo el trabajo que podemos realizar en este programa. Bien, voy a continuar porque ya tengo las 9:43 minutos. Si hubiera alguna duda, con todo gusto la respondo. Sí, dígame, don Lisandro, no tenga pena. Así es, don. Sí, así es. No tenga pena, puede continuar, disculpe usted. Sí, así es, don Lisandro. Lo que se pretende es automatizar un poquito disculpen un momentito. Permítame un momentito, disculpen. Ahorita va a subir su mamá, hijo. Ahorita va, bebecito, bueno. Acuérdate que aquel día despertó. Ya va, ¿no? Disculpen mis estimados, solo que a veces ocurren algunas situaciones ahí fuera de lo normal. Pero bueno, yo le decía a don Lisandro, disculpe de que lo que se busca acá con toda esta capacitación es automatizar los procesos que normalmente a veces no nos enseñan de repente en algún ciclo de formación que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo me recuerdo muchas veces de que, por ejemplo, cuando yo estudiaba, nos enseñaban lo básico, ¿verdad? Y a veces trabajar en Excel o en algún otro programa, perdón, en este caso, por ejemplo, trabajar en Word es bastante complicado porque digamos que tenemos una nómina, como usted lo decía, de estudiantes que es demasiado grande. Por ejemplo, en institutos privados, del gobierno o públicos, hay hasta 500 estudiantes. Entonces, si a mí me dicen, mire, búsquelo en Word, híjole, hay una manera en Word de buscar, ¿verdad? Pero a veces es un poquito complicado estar revisando registro por registro. En cambio, si utilizamos, por ejemplo, Excel o tenemos la información en Excel
y queremos buscar la información así de inmediato, estas fórmulas son buenas para hacer esa búsqueda. Eso sería en relación a lo que usted me está preguntando, don Lisandro. Muy bien, a usted, don Lisandro, gracias por la aclaración, y es bueno que digamos las cosas, porque entonces a veces con un comentario, con una aportación, como que aterrizan algunas cosas, ¿verdad? Entonces yo le agradezco mucho. Vamos a continuar, repito, a continuación vamos a ver la función buscar H. Esta función es similar a la función buscar V, solo que acá la función va a trabajar en base a lo que es el número de fila. Acá no agarra, o perdón, no toma los datos por columnas, acá los toma por fila. Es decir, que acá en esta función buscar H va a buscar los datos de la fila con la que estemos trabajando, ¿sí? Por eso es que, si se dan cuenta, la distribución de esta tabla es un poquito más rara de lo normal. Si se dan cuenta, acá tengo en cada una de las filas tengo un año, y cada año tiene un trimestre. Los trimestres están por columnas, pero en este caso los años y la cantidad de ventas que hubo en cada trimestre está acá unificado en la fila, por ejemplo, en la fila 4 en el 2013, 2014, 2015 y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a hacer algo. Voy a marcar acá esta matriz o esta tabla, la voy a marcar y voy a hacer una ampliación. A la hora de que por ejemplo, vean, si yo marco esta tabla de acá, si yo la marco acá, en el cuadro de nombres que aparece acá, solo me aparece la celda en donde inicia el rango, que sería la celda G3. Ahora, si yo marcara esta tabla de acá, perdón, no me aparece la celda B3, que es donde inicia la tabla, me aparece matriz. ¿Por qué razón me aparece matriz? Porque yo le asigné un nombre al rango que yo marqué. Por ejemplo, ya que está marcado este rango, voy a cambiarle de nombre. Voy a escribir aquí en el cuadro de nombres tabla 1 y voy a pulsar Enter. Es decir, de que vamos a ver si me cambió el nombre. Es decir, que si por ejemplo yo doy un clic en cualquier otra celda y quiero marcar o buscar rápidamente el rango de tabla, le doy un clic aquí al rango que se llama tabla 1 y me va a marcar el rango. Por ejemplo, si yo marco esta tabla de acá, yo le escribo, le cambio de nombre, borro el nombre que tiene y le escribo, por ejemplo, tabla 2 y pulso Enter. Vean que este rango ya no se llama G3, ahora se llama tabla 2. Es decir, que si por ejemplo estoy en otra celda y quiero ir al rango de tabla 2 rápidamente, lo busco acá en donde está el cuadro de nombres, doy un clic en tabla 2 y ya me marca el rango que estoy buscando de forma más rápida. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es esta función buscar H. Y le voy a explicar de esta manera. Lo que yo quiero es que a la hora de insertar el número del trimestre, me aparezca la cantidad de ventas de la fila en la que esté trabajando, ¿sí? Eso es lo que se pretende. Bueno, entonces, en este caso voy a hacer la función acá, solo que la voy a hacer de una manera diferente para que ustedes vean cómo se puede trabajar. Voy a intentarlo hacer de una manera diferente para que ustedes también puedan ver que las funciones se pueden trabajar de varias maneras. Aquí voy a escribir signo igual, buscar H. Bueno, buscar H. Vamos a darle doble clic a buscar H y me aparece la función y me aparece la sintaxis que es similar
a la que a la sintaxis de buscar V, solo que ahora la búsqueda va a ser en horizontal. Luego de eso voy a dar un clic en la celda que activa la búsqueda, que es donde voy a ingresar el número de carnet, perdón, el número de trimestre, disculpen. Voy a pulsar punto y coma, que sería el signo de separación. Luego, según la sintaxis, que es igual a la de buscar V, tengo que marcar lo que es el rango o la matriz, que en este caso sería la tabla en donde se va a realizar la búsqueda. En este caso voy a marcar la tabla completa y si se dan cuenta, aquí no me aparece el rango de la B, ¿qué sería? El rango de la B3 al rango de la AE11. Aquí me tendría que aparecer B3 E11, pero aquí ya no me aparece, sino me aparece el nombre del rango, que en este caso sería matriz. Yo se lo cambié por tabla, pero igual aquí me lo está marcando como matriz, no hay ningún problema. Voy a pulsar punto y coma y luego me dice el indicador de la fila. ¿En qué fila quiero realizar mi búsqueda? Aquí me aparece el número de fila 3, fila 4, fila 5. Ojo con esto. Acá yo no tengo que colocar el número, por ejemplo, fila 1, fila 2. Acá tengo que guiarme por el número de fila que aparece acá. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Y si no corrijo, ¿verdad? Miren, acá, repito, en Excel hay muchos ustedes y créanme que a veces se me revuelven tanto conocimiento. Gracias, pues tengo mucho conocimiento, pero a veces se me cruzan las fórmulas en mi cabecita y entonces a veces hay algún errorcito. Entonces, mil disculpas si pasa eso, ¿verdad? Voy a colocar la fila número 4. Le voy a decir que busque en la fila número 4. Si le coloco la fila número 3 es el encabezado, entonces aquí no me sirve, porque igual el encabezado no me sirve de nada. Voy a decirle que busque en el año de la fila 2013, que sería el número 4. Entonces, en este caso voy a buscar el indicador de la fila, que sería la fila 4, punto y coma. Y entonces la coincidencia, que en este caso sería una coincidencia exacta, que sería el valor falso y cierro paréntesis. Entonces, veamos la fórmula nuevamente. Buscar H. Recordemos que buscar H va a ser una búsqueda por fila. Acá le estoy indicando la celda en donde voy a introducir el número del trimestre, que sería esta referencia o esta celda de acá. Luego viene el rango de la tabla, que en este caso sería toda la tabla, y recordemos que esta tabla está nombrada con el nombre de matriz. Luego viene el número de la fila en donde se encuentran los datos, que sería la fila 4, y la búsqueda, que sería una coincidencia exacta. Pulsamos Enter y bueno, nos sale el error que anteriormente yo les decía que salía, ¿verdad? Que era normal. Ahora, la idea es esta, que a la hora de escribir acá, por ejemplo, trimestre 1, me aparezcan los 12.500. Si yo escribo trimestre 2, que me aparezca 15.000. Y si yo escribo trimestre 3, que me aparezcan 22.000. Entonces, en este caso, voy a escribir trimestre 1, pulso Enter y me aparece 21.000. Solo permítanme, estoy viendo acá algo, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Ah, entonces sí estoy equivocado. Disculpen. Quiero hacer una aclaración. Entonces sí no está tomando el número de la fila acá. Lo está tomando como el número de la fila de la tabla. Es decir, acá la primera fila sería la fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. No, repito, no está tomando el número de las filas acá en los indicadores, sino está tomando el número de la fila dentro de la tabla. Es decir, que aquí la fila donde están los encabezados sería la fila 1, aquí sería la fila 2, fila 3, fila 4 dentro de la tabla. Entonces, para que me busque los datos de la fila del 2013 sería la fila 2. Entonces, aquí en la fórmula yo tendría que hacer un cambio por el número 2, es decir, la fila 2. Disculpen ustedes. Voy a pulsar Enter. Y entonces vean que ahora sí trimestre 1 equivale
al primer trimestre, que serían 12.500. Si yo escribo trimestre 2, voy a pulsar Enter, me aparecen los 15.000, que serían los 15.000 del trimestre 2. Y si yo escribo acá trimestre 3, me tendrían que aparecer los 22.000. Pulso Enter y en efecto me aparecen los 22.000 del trimestre 3 de la fila del 2013. Profe, ¿y qué pasa si yo quisiera buscar los datos del 2016? Bueno, entonces tendríamos que modificar el número de fila en la fórmula. Recordemos que los encabezados están en la fila 1. Fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Entonces en la fórmula yo tendría que colocar fila 5 y pulsar Enter. Entonces vean que aquí dice trimestre 3, 11.500, y si vamos a el año 2016, 11.500 está en el tercer trimestre. Y de esta manera trabaja lo que es la función buscar H. Es un poquito diferente a la función buscar V, ¿sí? Yo sé que a veces en una sesión de capacitación en vivo, a veces es un poquito complicado por los distractores que tenemos. A veces tenemos un poquito de sueño por cualquier situación, pero repito, la sesión está siendo grabada. Si usted quiere revisar la sesión más al ratito, pues lo invito para que lo haga, ¿verdad? Y que pueda entender de una mejor manera esta función. Bueno, me voy a ir voy a saltar acá una hoja y la voy a dejar para la siguiente semana. Voy a ir con la última función de búsqueda, que sería la función elegir. Y con esto termino la sesión de hoy. Sí, profe, porque ya mi mente está hecho un desastre con las fórmulas de búsqueda. Ya no, profe. Bueno, yo entiendo ahí que es un poquito complicado. Bien, voy a utilizar una función llamada elegir. Esta función elegir me permite buscar los datos según el número de índice. Por eso es que acá hay una tabla de búsqueda. Y es decir, la idea es la siguiente. Si yo escribo 1, que me aparezca aquí el mes. 1 corresponde al mes de enero. Si yo escribo 2, que me aparezca febrero y así sucesivamente. El único inconveniente de la función elegir es que aquí tengo que ir celda por celda. Ahorita lo van a ver. Signo igual, el operador elegir. Bueno, acá mi sintaxis hay dos, está conformado por por varios criterios. El primero me dice que voy a dar un clic en la celda en donde se va a ingresar el número de índice. Repito, el primer criterio de la fórmula elegir es la celda en donde se ingresa el número del índice. Punto y coma de separación. Luego acá tengo que dar un clic en la primera celda, que sería en enero, punto y coma, un clic en la segunda celda, que sería febrero, punto y coma, y así sucesivamente ir seleccionando celda por celda para ir colocando cada dato que se va a mostrar o que va a mostrar la fórmula. Si se dan cuenta, estoy separando las celdas de los meses por punto y coma. Es decir, que esta función nos sirve para cuando hay tablas muy grandes. Entonces, en todo caso, mejor utilizo la función buscar V o la función buscar H. La otra semana vamos a ver un par de funciones un poquito más cortas, con mejor rango de búsqueda. No las quise explicar el día de hoy porque, si se dan cuenta, las funciones que expliqué hoy pues están un poquito como que dolor de cabeza. Pero para que ustedes vean cuántas funciones hay de búsqueda en Excel. Vean, recapitulando, esta primer celda es la celda en donde voy a introducir el número de índice del mes a buscar. El resto de referencias es una para cada mes que tengo acá dentro de esta tabla. Pulso Enter y entonces yo voy a escribir, por ejemplo, 1 y me aparece enero. Este error que aparece acá de valor es otro error que se puede ocultar.
Entonces, si yo escribo, por ejemplo, 12, me aparece diciembre. Si yo escribo, por ejemplo, 5, me aparece mayo. Y entonces esta función también sirve para buscar. Ahora, ¿qué función puedo utilizar, profe, en X caso? Pues eso va a depender de lo que usted esté trabajando. ¿Qué función se le hace más fácil utilizar? Se lo dejo a su criterio.